Bueno, Ingrid, bienvenida, muchas gracias por estar. Ingrid, perdón, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Encantada de estar, gracias por invitarme. Y bueno, pues la idea es un poco que vengas a contarnos tu trayectoria como escritora, tus libros y que nos des algún consejillo, ¿vale? Yo me preparo unas cuantas preguntas, pero tú eres libre luego de contarnos un poco lo que, pues si se te surge algo, tú tranquilamente nos lo cuentas, ¿sí? Vale, pues me presento, soy Ygritte Berlana Starfrost. Ujú. Soy Ygritte Berlana en mi vertiente de romántica contemporánea y Ygritte B. Starfrost en mi vertiente de romantasy. Sí que es cierto que ahora ya llevo ya... Entonces, bueno, en realidad no, este año he publicado de las dos, pero sí que ahora mismo en 2025 me centraré más en la contemporánea. Pero bueno, Ujú. escribo de las dos. Tengo 10 libros publicados, empecé a publicar en abril de 2022, así que me he corrido bastante. Sí. Y, y, y así un poco más. Ujú. Ahora estoy con una Bueno, serie de Sport Romance, pero aparte de eso, pues tengo la biología de Romantasy que está acabada y un poco más. ujú. Bien, oye, ¿y tú te consideras una lectora apasionada? Sí, de hecho es muy gracioso porque siempre que cuento esto, yo no leía, ¿vale? A mí no me gustaba leer, tenía un montón de libros en mi casa, mi madre es súper fan de la novela negra, pero a mí es que no me Ujú. enganchaban. Entonces, mi madre me insistía mucho en leer y yo soy de esas personas que cuanto más le insistes a algo, menos lo hace. Es como Sí. no me insistas porque cuanto más me insistas, menos ganas tengo de hacerlo, ¿no? Te Y no comprendo. leía. No leía, Ajá. sí que es cierto que me leí la saga de Crepúsculo porque vi la primera película, me gustó mucho, descubrí Ujú. que eran libros y dije: "Vale, quiero saber qué ha pasado". Entonces me leí los libros y luego vi las películas, Sí. pero dejé de leer, me engancharon, pero ya está, no de esto que no pues tampoco Ujú. sabía lo que había, ¿no? Y en 2020, en el confinamiento, estaba agotadísima, trabajando los 2 con los 2 niños pequeños, y necesitaba algo que me distrajera. Mi marido se puso a jugar un juego con el móvil, en plan, necesitamos algo que nos haga sentir que no estamos encerrados. Y tenía un Ujú. libro de Elena Valentí, el libro de Jade, el primero, que me había regalado una amiga que además me lo había dedicado y me había dicho: "Olvídate de Crepúsculo y léete este libro". Y dije: "Va, lo voy a coger, a ver si me distrae". Y bueno, ese año me leí 77 libros. Descubrí Madre mía, todo lo que no. sí, sí, todo lo que no había leído me lo leí ese año. Descubrí el Kindle Unlimited, cogí el Kindle de mi Ujú. marido y ahora es mío. Ahora sí, que hace bien, hace bien. Ahora es mío, Bien, ya joder. le dije: "Lo siento", me compré una O funda y sea le que dije: "Ya es mío". fue todo un descubrimiento entonces para ti, Sí, sí, todo lo fue un de. descubrimiento para mí porque además descubrí como la romántica contemporánea y sobre todo la romantasy, que me flipó, porque era como Ujú. súper fantasía, pero con romance y tal, y ya te digo, me encanta Ah. leer. Leo mucho menos desde que escribo leo mucho menos de lo que me gustaría, pero a veces pienso: "Uy, pues he Ujú. leído un montón, pero jo, me gustaría leer mucho más". Claro, es que en tu caso encontraste tu estilo, porque claro, parece que te meten que tienes que leer y te meten de todo, pero claro, en tu caso es que encontraste realmente lo que a ti te gusta leer, ¿no? Que tú te sientes Exacto. reflejada o que te distrae y que es lo que, ¿no? Que es lo que te llena. Claro, es que es eso, justo descubrí que me gustaba el romance, así fue como ¡ah! Y entonces descubrí que había muchísimos libros de romance y era como: "¿Pero por qué? ¿Dónde ha estado esto toda mi vida?", ¿sabes? Como Claro, y claro, hay que recuperar el tiempo perdido. exacto. Claro, y después de leer, ¿cómo llegas ahí a la idea de escribir, no? Primero te enganchas a la lectura, pero ¿cómo dices, cómo te empieza a surgir ese gusanillo de decir, yo también quiero escribir? En 2021 descubrí las lecturas conjuntas. Ujú. Entonces, Bien. sí, sí, fue muy guay, empecé a conocer mucha gente que también leía, entonces me recomendaba libros, fue como muy guay, ¿no? Entonces, resultó que, claro, yo a veces, depende de qué libros, me abstraía de lo que estaba diciendo el libro y me ponía a inventar mi propio final alternativo, como a mí me diera la gana, porque me gustaba mucho el personaje y decía: "Pues voy a cambiar la trama porque a mí me apetece". Y descubrí en las Ajá. lecturas conjuntas que eso no era normal. O sea, me decían: "No, a mí no me pasa". Y yo: "Ah, pues a mí sí, ¿y por qué?", ¿sabes? Entonces hubo una Porque historia que claro, hubo una historia que me estuvo rondando como un tiempo en la cabeza, tal, no sé qué. Y bueno, en 2021 conocí a María Vilmont, que es
bueno, yo la llamo a mi editora porque es como la persona con la que trabajo todas las tramas y tal. Ujú. Y un día le escribí y le dije, tía, tengo la historia esta en la cabeza. Y me dijo, escríbela, yo te veteo. Y le dije, ah, tía, que voy a escribir si no he escrito en mi vida. O sea, claro, y además soy ingeniera, soy muy de números, pero muchísimo. Entonces, es como, tío, es que las letras nunca han sido lo mío, nunca. Y dije, no va a salir nada. Me dijo, tú prueba y ya veremos. Y el prueba, pues es mi primer libro que es Lucha por nosotros. Que fue como de Ojo, repente empecé a escribir y empezó a fluir y empezó a salir y empezó a salir y fue como, hola, ¿qué ha pasado? ¿Sabes? lo tenías ahí Y guardado, sí, bien escondido, sí, pero ha sí, salido. ha salido. Entonces, claro, y luego empezaron a hablarme los secundarios y era como, no me lo puedo creer. O sea, ¿cómo me están hablando los secundarios? ¿Por qué me están explicando esto? Y de hecho, cuando lo Ujú. publiqué y tal, cuando volví a coger el portátil para escribir, me dice mi marido, ¿qué haces? Digo, pues escribir el segundo libro. Me dice, ¿en serio? Digo, sí, sí. Digo, es que se me han puesto a hablar. Y surgió un poco así, o sea, fue, o sea, de hecho, o sea, nunca me lo había planteado, no es eso que, no, yo escribiendo, ¿qué va? O sea, es que no, no, no. Pero bueno, fue Sí, muy sí, sí. guay, en realidad la experiencia me está gustando mucho. Sí, y luego ya, claro, de ahí a escribir y publicar, o sea, fue como todo de corrido, no es que tú cogieras, porque hay muchos escritores que empiezan escribiendo, pero luego guardan los escritos en un rincón. Tú directamente ya No, hablaste con él, yo ya fue directamente directamente publiqué, todo seguido. sí, sí, yo directamente publiqué porque dije, si esto no es nada, si esto es una anécdota que voy a contar a mis nietos, lo típico de tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, pues dije, venga, va. Entonces, Claro. claro, yo lo publiqué sin ninguna pretensión. Sí que es verdad que conocí a otras autoras autopublicadas, hablé con ellas, no, pues mira, Ujú. tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y dije, va, pues venga, tiro. Pero claro, luego ya se puso la cosa un poco más seria, pero al principio era como, bueno, pues lo publico, Y total, ¿qué fluyó. más da? Sí, sí. Claro, ¿y tú cómo llegas al público? Claro, porque publicar es muy fácil. Ahora, además, con las herramientas que te ponen en autopublicación, bueno, todo el mundo conoce Amazon, pero hay más mercados de autopublicación que tú los subes y es que además te dan hasta el IVA, o sea, tú no tienes que hacer, Mm. luego un poco depende, ¿no? Porque sí que he visto que tienes página web y luego te preguntaré sobre ello. Pero sí que es verdad que para una persona que quiere autopublicar, dice, yo lo subo a Amazon y ya está. Pero claro, luego tienes que conseguir que te lean. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo fue el tuyo? Porque... Bueno, al principio, pues evidentemente me leyó poca gente. Yo tenía una cuenta de reseñas de libros, entonces sí que es verdad que como que le di un giro, ¿no?, a la cuenta y decidí, pues dije, bueno, pues os digo que estoy escribiendo, entonces la gente pues que me conocía de la cuenta, pues me leyó. Evidentemente era poca gente. Sí. Como tampoco tenía ninguna pretensión de nada, pues en realidad pues me daba igual, ¿no? Sí que es verdad que probé la publi de Amazon, gasté mucho dinero en publi de Amazon que no me sirvió de nada, pero bueno, sí que subieron Ujú. algo las ventas. Y al principio era como, bueno, da igual, eso está ahí, que me lea quien quiera y tal. Sí que es verdad que luego, sí que desde el año pasado he decidido dedicarme solo a la escritura y ahí Ujú. sí que me he puesto un poco más seria con el tema de marketing y ahí es cuando creé la web, o sea, hice un curso de Amazon Ads, he hecho cursos de Meta Ads, o sea, ahora sí que ya me pongo un poco más seria y así que es verdad que focalizo un poco más hacia llegar hacia la persona que quiero que lean, entonces eso es algo más complicado ahora, porque ahora sí necesito que me lean. Claro. Y pero tú diste el salto a querer ser, o sea, porque según tu web tú eras desarrolladora de aplicaciones, ¿sí? Sí. ¿Y cómo diste, o sea, así, o sea, algo habría más, ¿no? Que dijeras, pues yo sé que puedo vivir de esto, quiero decir, ¿no? Que verías algunos Bueno, resultados, ¿no? Para, o cómo bueno, en fue. realidad fue más probar, que otra cosa. Sí que es cierto que Ujú. soy de las que piensa que si tú no te dedicas al 100%, es mucho más difícil vivir de esto, que para vivir de esto te tienes que dedicar al 100%. Hubo una crisis en mi sector bastante tocha en la que muchísima gente nos Ujú. quedamos en la calle, yo incluida. Entonces, Ujú. claro, en ese momento fue la encrucijada entre me he quedado en paro, no Sí. me apetece volver a trabajar de lo mío. O sea, me Ah, pues encanta, me eso. apasiona me apasiona mi trabajo, llevaba 15 años trabajando esto, pero ya me había cansado. Es como, vale, sí, me Sí. encanta programar y si volviera ahora me seguiría encantando. Pero me he cansado porque al final una de las cosas que tiene el desarrollo es que no todo es programar. Y toda la Ya. otra parte pues va cargando. Y 15 años de carga, carga, carga. Y al final yo sé que yo conozco gente que vive de escribir. Entonces quería intentarlo. Y era como, bueno, pues Sí. creo que ahora es el momento perfecto para intentarlo. ¿Que no puedo? Ujú. Bueno, yo siempre tengo la posibilidad de volver a mi trabajo. Al final, eh, No. lanzarse al vacío cuando tienes un colchón es mucho más fácil, entre Eso sí. comillas, porque al final es difícil.
pero es como un poco de, bueno, pues siempre tengo la posibilidad de volver, ¿no? Y dije, bueno, pues yo creo que ahora es la oportunidad de probarlo. Y Claro, fue si es eso. que te arrepientes más de lo que no intentas que de lo que intentas. Y mucho Exacto. más cuando sabes que en cualquier momento, bueno, pues tienes esa confianza, ese Sí. colchoncito, como decías tú, de poder de poder volver. Pero aún así, bueno, tú te has lanzado, has creado tu marca. Yo entiendo que has creado como 2 marcas personales tuyas. Sí, Sí. la romántica Una contemporánea y diamante, la sí. otra romántica. Sí, y además es que es súper chulo. Yo invito a todo el mundo que vaya a ver la web porque a mí me gustan mucho los colores que has elegido, el estilo, además, cómo has separado los dos avatares en concreto. Y, y bueno, o sea, que te has puesto de lleno y también vendes a través de tu web. Sí, sí, tengo Y la página web porque al final es más fácil. Hay mucha gente que no le gusta tener que escribirme por Instagram para comprarme un libro. Hay gente muy Ujú. tímida, yo lo entiendo, o sea, al final, si no me conoces de nada, escribirme en plan, hola, quiero un libro, a lo mejor es forzado, ¿no? Sí, Entonces, al final tienes la posibilidad de escribirme a mí por Instagram y comprármelo por Instagram, que yo no tengo ningún problema, y tienes la posibilidad de usar la web, porque al final la web puedes comprarlo a las 2 de la mañana. Y a las 2 de la mañana a lo mejor no me escribes, pero a la web sí que entras, ¿no? Entonces, sí, es era un verdad. poco el tener las dos posibilidades. Claro, ponérselo más fácil. Entonces, tú, en este caso, ¿cómo lo haces? Porque también eres tu propia distribuidora. Al tener tu propia web, tú haces tu propia distribución de libros. ¿Tú cómo lo haces? ¿Tú tienes un almacén de tus libros en casa o, Yo tengo mis o libros cómo? puestos en los huecos de los armarios que vamos encontrando. Hombre, pues claro, hay que presumirlos. Sí, sí, no, al final lo que pasó fue que al final los últimos libros ya los pedí en imprenta porque me Ujú. gusta mucho más que la calidad de Amazon y al final el precio más o menos me salía igual, incluso más barato. Entonces hablé con mi marido en plan, mira, pues tenemos que tener libros en casa. Dijo, vale, pues vamos a hacer hueco. Entonces tengo como Ujú. en el despacho tengo diferentes huevos, tengo todos apilados, tengo unos cuantos a Ujú. mano para cuando me hacen pedidos rápidos. Y luego los voy teniendo apiladitos, en plan, pues aquí tengo unos, aquí tengo Clasifican. otros, ¿no? Ujú. Sí, entonces soy mi propia distribuidora, entonces cuando me llega un pedido, pues me pongo mis tareas y es como, venga, ahora me toca prepararlos. De hecho, ahora tengo que preparar todos los del Black Friday. Claro, es verdad que hemos terminado el Black Friday, o sea, y te ha ido bien el Black Friday. Joder, Sí, enhorabuena. Enhorabuena porque eso es que da motivación para los que estamos empezando también. Y, y bueno, claro, ¿te planteas llegar a librerías? ¿De hacer como ampliar tu distribución y llegar a librerías? tengo mis libros en alguna librería, pero sí que es Ujú. cierto que es muy difícil llegar a las librerías si nadie te conoce. Al final, ¿quién te conoce? Te conoce la gente de Amazon que te lee en Kindle Unlimited y que te Ujú. sigue, te conoce la gente de Instagram, pero en la librería de barrio, si tú no le dices a alguien, tengo mis libros ahí, una persona, o sea, tú entras en una librería, más o menos sabes lo que vas a comprar o lo que estás buscando. Es muy raro que tú entres, veas un autor que no conoces de nada y digas, o te encanta la portada y la sinopsis, o es muy difícil llegar. Entonces, sí que es cierto que estoy en alguna librería, Ujú. pero no se venden las librerías, pero es porque al final tienes muchísima competencia y compites contra editoriales, libros tochos y gente que simplemente va a comprar el libro que quiere, ¿no? Yo misma cuando voy a una librería voy a comprar el libro que quiero. A veces echo un vistazo, Sí. pero normalmente no me voy con un libro que no tuviera intención de comprar anteriormente. Claro, eso sí que, bueno, a mí sí que me ha pasado, ¿eh? Yo cuando trabajaba mucho en Madrid, yo soy de Segovia, trabajaba en Madrid, iba y venía y muchas veces en Chamartín me pasaba en la librería y yo iba leyendo y yo iba escogiendo, yo no sabía lo que quería, simplemente quería un libro. Entonces, de esos también hay. Es difícil, pero sí que hay. Lo que pasa es que ahí sí que compites ante el desconocimiento, que es más difícil. Generalmente yo tiraba más a autores conocidos, aunque de vez en cuando sí que me gusta coger algún desconocido porque hay. Pero sí que cuando sabes que algo te va a gustar, tiras más a lo que te va a gustar antes que estar arriesgando. Eso sí que es verdad. Y una cosa que me ha parecido curiosa que me contabas antes es que los secundarios te susurraban las historias, o, ¿no? Como te dije. Sí, Entonces, ¿ha habido alguna, porque te sale siempre tan natural, ¿no? ¿Tienes momentos de bloqueo? ¿Ha habido una vez que te has quedado ahí? yo normalmente me bloqueo, o sea, cada libro tiene sus 3 bloqueos, ¿vale? Sí, Ujú. todos los libros tienen sus 3 bloqueos. El primer bloqueo es cuando escribo, normalmente cuando me viene una historia necesito bajarla. Entonces me viene la Ujú. historia, normalmente siempre me viene el inicio, porque además
todo el mundo que me lee me dice es que tus inicios son súper pum, ¿sabes? O sea, es como el primer capítulo no es un inicio lento, es un pam, he llegado aquí, ¿sabes? Entonces, siempre me vienen con esto y lo que intento es bajarlo. Cuando ya sé cómo son sus voces, ya tengo las voces de los protagonistas, entonces ahora necesito parar, necesito escaletar, ver hacia dónde va, porque normalmente siempre me viene también el conflicto, aunque a veces me viene un conflicto un poco en plan, tengo que matizarlo porque es un conflicto un poco, Entonces, tengo que escaletar, me pongo, trabajo la escaleta, trabajo un poco, sí que es verdad que no soy súper mapa, entonces hay puntos en los que de un punto a otro pues no sé cómo llegaré en función de cómo fluye la historia, porque a veces estás en un diálogo y de repente aparece algo y dices, ¿y esto por qué me lo has dicho ahora? ¿Sabes? Entonces esto lo metes luego y tal. Tengo un bloqueo normalmente cuando llevo la mitad del libro, que es como, que ese es un poquito más corto, son unos 2-3 días de bloqueo de, ¿sabes? Esto va en serio, tal, no sé qué, ahora tengo que ponerme seria porque tengo que llegar hacia el final y siempre tengo un bloqueo cuando me quedan 4 o 5 capítulos para acabar. Ya está todo resuelto, ya está todo bien, en mi cabeza está acabado, pero el libro no está acabado, pero me cuesta mucho decirles adiós. Entonces tengo ese bloqueo de que a veces ha pasado hasta una semana de mis ceros diciéndome, ¿quieres acabar? Y yo, no! ¿Sabes? Es que en tu cabeza sabes que están, pero yo no quiero decirles adiós. Pero esos son como los 3 bloqueos que tengo siempre. Es que al final es verdad que cuando te estás creando algo, es que además luego lo ves escrito, no te pasa y lo lees y dices, ¿he escrito yo esto? O sea, es que además lo tienes ahí como... Claro, son mis niños, para mí son mis niños, yo los trato, o sea, soy muy mami, tengo un perfil muy mami, entonces, claro, son mis niños, yo los tengo que proteger, los tengo que querer, y incluso algunos que son mayores que yo, pero da igual, ¿sabes? Entonces, cuesta decirles adiós, cuesta mucho. Voy a ayudar, o sea, voy mejorando con los bloqueos y cada vez intento que sean más cortos los tiempos, pero es cierto que me pasa. Y luego eres muy de meterte en la historia cuando estás creando, porque a mí me pasa muchas veces, a lo mejor yo creo, la que estaba escribiendo antes, bueno, he terminado la segunda parte, la primera parte había escenas que me quedaban así un poco de miedo y además yo siempre escribo por la noche porque es cuando tengo a los niños dormidos y me pongo a escribir, a veces tenía que parar de escribir porque me daba, me bebía y me tenía que mirar a mi alrededor diciendo, pues te cuesta, o sea, también te pasa, ¿no? De esto de meterte... Sí, totalmente. De hecho, en el primer libro me acuerdo un día que estaba súper frustrada, no me acuerdo ni por qué, y me acordaba que tenía que escribir una escena de la que la protagonista estaba muy frustrada y dije, hoy es el día. Y se nota muchísimo que está frustrada porque yo estaba súper frustrada. De hecho, mi marido a veces me dice, no te he querido interrumpir, yo tenía hambre, pero te he dejado porque estabas ahí todo concentrada y he dicho, como la interrumpa, le jodo la escena. Digo, sí, totalmente. O sea, digo, como me interrumpes en ese momento, sí, hay veces que me dice, vamos a comer y digo, no, porque como me salga del mod, a lo mejor, yo que sé, una escena como más pasional o más triste a veces, es como, no, porque me salga del mod, no vuelvo a entrar. Necesito estar en este mod que es en el que estoy ahora, ¿sabes? Y los sacajones. No, pues sí que es verdad que te acabas metiendo en todo el este. Entonces, dentro, ya con todos tus bloqueos y demás, ¿cuál es la historia? De las 10 historias que has escrito, ¿cuál es la que más te ha costado escribir? Yo creo que bueno, supongo que la última. No sé, siempre me cuesta, o sea, todas me cuestan, pero es cierto que quizá hay 2 que más, que es sobre todo la de Summer, que es la segunda parte de la biología de fuego y hielo, porque al final tienes que lidiar también con las expectativas que tenga la gente. Es un poco diferente porque no conocían al personaje en sí, pero claro, al final tú tienes una primera parte que gustó mucho y tú tienes que crear una segunda parte de forma de que no sea parecida, pero que a la vez guste, ¿no? Entonces, lidiar con las expectativas me costó y de hecho lo saqué un año después porque no conseguía meterme bien en el libro para escribirlo. Y la última yo creo que también porque fue una novela coral, que fueron 4 personajes, y esa también me costó un poco, pero por eso, porque era una segunda parte de un libro que había funcionado muy bien, la gente me estaba pidiendo los hermanos, entonces era como, vale, sí, quiero daroslo, pero a la vez es como lidiar con las expectativas a veces cuesta. Es complicado, sí que es verdad. Sí que es verdad. Y ¿tú qué podrías recomendar a la gente que está empezando, a los escritores que, bueno, pues que han estado donde tú estabas, pero todavía no han llegado a publicar? ¿Qué les dirías? Yo les diría que se informaran mucho. O sea, yo una de las cosas con las que empecé es que me informé mucho. Me pudo la ansia, es una realidad. O sea,
No pasa nada. Si tu libro tú querías publicar en abril, se publica en mayo, no pasa absolutamente nada. Eso solo lo sabes tú. Esto es algo que a mí me cuesta muchísimo y que sigo trabajando en ello porque a veces es como, ay, yo tenía que publicar esto en marzo. Bueno, pues estás publicando el 1 de abril, no pasa nada, ¿sabes? Ya, pero yo quería marzo, ¿sabes? Entonces es muy difícil, pero que no pasa nada, que o sea, las ansias no son buenas consejeras. A veces es mejor parar, hacerlo bien y decir, vale, lo he hecho bien, porque correr no lleva a nada. No, Y, y que se informen mucho, que se busquen también lectores cero, que yo creo que es una de las cosas más importantes. Lectores cero que de verdad sean cero, no que te digan qué bonito es el libro, sino que te digan, oye, esto está mal, esto no, esto tal, esto cámbialo, siguiendo la esencia, ¿no?, de tu pues libro, pero que hay cosas que es como que no te das cuenta hasta que te las dicen, porque al final tú estás muy metido en el libro. Entonces tú sí sabes que es todo lo que verdad. está pasando, pero una persona desde fuera no está entendiendo a veces el contexto que tú le estás dando, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante también. Sí, Eso sí, mis la verdad cosas. es que sí. No, sí, porque además cuando tienes lectores cero, también te dicen los fallos. O sea, ya no son los que te gusten, es que a lo mejor si hay un fallo de que no te ha saltado algo en la historia o que no sabes de dónde viene, o sea, se te ha olvidado algún detalle, pues es muy, muy importante. O sea, sí que eso es 100% recomendable. Y otra cosa que he visto en tu página web, de verdad que me ha gustado mucho, la página, estaba diciendo, me ha gustado, es ygritberlana.com, creo recordar, ¿sí? Sí, Pues si alguien quiere ir a verla, ya lo dejamos ahí. He visto que ofrece servicios de maquetación. sí. Sí, soy maquetadora profesional y me he formado tanto en maquetación digital como de papel. Y Sí, de hecho, maqueto todos mis libros y he maquetado el de algunas compañeras. La verdad es que me gusta mucho. Yo creo que viene la pasión esta de que, claro, no vengo del diseño, pero al final yo es algo que trabajaba mucho cuando era desarrolladora, ¿no? Al final, cuando eres desarrolladora de aplicaciones móviles, parte de esa maquetación es un poco el trabajo que tienes que hacer. Entonces, la parte de la maquetación me gustó muchísimo. Y al final también las herramientas de Adobe, el InDesign, pues al final yo con Adobe he trabajado mucho tiempo y es algo que por lo que me ha fluido. Y la verdad es que sí. me gusta. Y entonces ofrezco el servicio. Y además te saldrá ya casi natural, ¿no? Porque si tienes todo Sí, ese background, eso no ya toda es esa como, venga, experiencia va. detrás, ya viene, ya deja fluir. Y ya para terminar, ¿tú lees tus libros una vez que los has terminado o eres de las que pones el punto final y dices, nada, ya la siguiente ya no quiero leerlo porque... No, sí que los leo antes de mandarlo a corrección. Antes de Ujú, mandar la corrección sí que los leo, hago un repaso. Yo tengo un grupo de 4 ceros, ¿vale? Yo trabajo con un equipo de 4 ceros. Entonces yo tengo 2 ceros que trabajan conmigo codo con codo, una que trabaja conmigo y sabe todo, que hace la escaleta conmigo y tal. Y entonces ella me va leyendo y a veces me dice, esto no es lo que querías decir. No sé si es que has cambiado de opinión, pero esto no es lo que hablamos cuando lo hablamos. Luego tengo otra cero que no sabe nada y va leyendo capítulo a capítulo. Entonces me da muy buen feedback porque a veces me pone comentarios como, uy, ¿esto va a venir por aquí? Y a lo mejor no iba ni a explicarlo y a veces es como, uy, tengo que explicar esto porque si se ha quedado un poco en plan. Y luego, entonces, con estas 2 ceros, cuando yo estoy casi llegando al final, ellas repasan desde el principio, ya teniendo el contexto de todo lo que he ido. Entonces, vigilamos mucho porque a veces empiezas pensando que un personaje va a hacer A y empiezas al principio diciendo que va a hacer A o hace B y te dice, oye, esto hay que cambiarlo porque aquí iba a hacer A, pero al final ha hecho B. Entonces, ahí sí que lo repaso mucho. Y luego tengo 2 ceros de final. Una que sí que tiene un poco el contexto general de la historia y otra que a veces que me dice, pero esta es de fantasía o de romántica contemporánea, porque a veces no le da la vida y me dice, vale, ¿qué me estás mandando? Entonces, no tiene contexto de nada, entonces se lo lee y tal. Y la verdad es que yo con ellas trabajo súper bien porque todas Muy saben, bien. cada una me da una cosa diferente. Y entonces sí que antes de mandar la corrección me pego una leída. Lo que pasa es que yo cada vez que leo cambio cosas. Entonces no puedo estar leyendo todo el rato porque entonces no acabaría nunca manuscrito. Entonces esto es un consejo que me dieron de deja de leer. Lo vas a cambiar todas las veces que lo leas. Llega un punto que dices, ya, aquí, Ya se está, acabó. A tienes corrección. que poner. Vale, y una vez que lo Entonces, mandas a corrección, lo publicas, tienes tu libro en casa y ya no lo vuelves a leer. no, no lo vuelvo a leer. No lo vuelvo a leer. Mis ceros se lo vuelven a leer. Todas ellas se lo vuelven a leer. Yo confío plenamente en que si hay un error, ellas me lo van a decir. Pero yo no lo vuelvo a leer. No lo vuelvo a leer porque cambiaría cosas. Sí que es Claro. cierto que releo escenas, porque, por ejemplo, ahora que estoy escribiendo el tercer libro de la serie siempre, tengo que releer escenas de qué dije en su momento para que no sea incoherente en su libro. Entonces sí que releo escenas y sí que, Claro.
pero son escenas concretas. No me releo el libro porque es que cambiaría cosas. Entonces, es Claro. como, ya, ¿sabes? Si hay un error, me lo van a saltar misteros. Entonces, yo confío en ellas plenamente. ¿Y te has presentado alguna vez a algún concurso? ¿O de No, momento estás realmente con tus series? no, de momento no. Sí que me lo Ujú. planteé al principio, lo que pasa que me lo planteé porque, claro, yo tenía mi trabajo, entonces era como, bueno, lo de escribir no es algo que vaya a ser de forma profesional, entonces sí que me lo planteé, luego cambió todo y ya dije, bueno, Ajá. pues entonces no, lo que necesito es ganar dinero, si necesito ganar dinero tengo que Sí. autopublicar, entonces nunca me he presentado a ninguno. Pero esa presión de, claro, ahora que vives de ello, por un lado tienes esa presión de que realmente tienes que publicar y vender y que salga bien. ¿Eso no te ha afectado, no te ha bloqueado? Sí, sí, muchísimo. Sí, sí, muchísimo. De ¿Y hecho, qué o sea, haces para quitar ese bloqueo? Porque yo hablo mucho, o sea, quiero decir, cuando estoy estresada, cuando tal, lo hablo mucho. Entonces, con mis ceros muchas veces, de hecho, mira, la semana pasada fue, sí, la semana pasada fue el Roma de Valencia. Pues estaba súper sí. rayada porque el segundo no había funcionado tan bien como yo esperaba, tal, y lo hablé con gente y me decían, tía, es que el libro es un librazo, dice, no entiendo por qué. Entonces hablábamos pues del hándicap, ¿no? De que pues al final es una pareja rota, teníamos ese hándicap, entonces a lo mejor tampoco le apetecía leer en ese momento ese libro, en octubre salieron muchos libros, y entonces estábamos un poco así, y entonces estuvimos hablando y de hecho, hablando y hablando y hablando, replanifiqué todo 2025, en plan yo tenía mi planificación, la replanifiqué en plan, creo que lo mejor es ir por aquí, por allí, por tal. Al final es, aprende de tus errores y aplícalo al futuro, ¿no? Entonces, sí que me bloquea, sí que hay cosas que es como, me está costando mucho meterme en siempre tres y una de las cosas que me dice el misterio es que tú ya estás en el siguiente libro. Entonces, tienes que volver para atrás. ¿Por qué? Porque Claro. al final es como, bueno, ¿sabes? Entonces es como, bueno, entonces me cuesta, sí, pero intento hablarlo, ver qué me pasa, analizar qué me pasa y entonces actuar en consecuencia. Entonces, ¿tengo que meterme? Pues me meto en el libro. Acabo lo antes posible y me pongo en el siguiente. Pero es como, venga, va, ¿sabes? Me está costando, ¿eh? Admito que Súper, me está costando sí. y me está bloqueando. Pero sí, es una presión muy alta. Al final, pues al final es eso. Tú quieres ganar dinero, tú quieres vivir de esto, pero tienes que estar todo el rato ahí, pam, 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 pam. Y hay días mejores, y hay días peores, y hay épocas que estás súper contenta y hay épocas que estás como, porque tomé esta decisión, me podía haber seguido de Bueno, pero eso desarrolladora te con lo va a feliz que era pasar. yo, ¿verdad? Eso te va a pasar. Si te hubieras quedado en el trabajo, te habría pasado igual. O sea, si habrías vuelto a trabajar, te habría pasado igual porque te habrías quedado con la duda de si esto iba a estar funcionando. Y al final, también te lo digo por experiencia, emprender es como una montaña rusa. Entonces, hay días que estás más animada, hay días que estás más de bajón. Y lo difícil es los días que estás de bajón, seguir. O sea, decir, mira, sí, ahora estoy de bajón, pero no pasa nada porque se va a seguir, se va a seguir. Y eso es un poco lo difícil. Pero vamos, vas por el buen camino, tú no te preocupes. Por eso sí que es Gracias. verdad. De todas Lo formas, que sí que es. Ujú. no, no, que lo bueno que tengo es que tengo una red de apoyo que no me dejan hundirme del todo, ¿sabes? O sea, me cuesta seguir ya, pero ellos me empujan, ¿sabes? Porque el día que le Bien. dije a mi marido, a la mierda, vuelvo a trabajar, me dijo, no, venga, tira, ¿sabes? Y al final ese apoyo, Claro, aunque ya. solo sea esa frase, al final pues ayuda mucho, ¿no? Venga, no, tira, va, ¿qué necesitas? ¿Qué hacemos para que tires, ¿no? Entonces, pues Claro, es al que final piensa que ayuda mucho. yo te lo digo desde aquí, desde tampoco, pero al final, ya que lo has empezado, por lo menos date un tiempo, porque muchas veces no nos damos tiempo a ver el resultado. Queremos el resultado ya, así además, sobre todo ahora que lo tenemos todo al alcance de un clic, queremos ver el resultado ya. Y no, pues hay que darse tiempo. Así ahí sí que tu marido tenía razón, tú date tiempo que Sí, sí. seguro que sale. Y, y bueno, pues realmente esto sería toda la entrevista. ¿Cuál es el último libro que te has leído? Que no tiene nada que ver con los tuyos, que no sea repaso y eso, un libro ¿Que lo así. haya acabado o que me esté leyendo? Lo que quieras. Así para Vale, el dejarlo último libro aquí. que me leí fue El efecto Graham de Ellen Kennedy, que me ha flipado, Sí. me ha gustado muchísimo. Sí, es que me gustan mucho los sport romance, por eso escribo sport romance. Pero me ha gustado muchísimo, es mi libro favorito de ella, pero de calle, vamos. Y ahora estoy con tres a la vez, porque voy fluyendo. Entonces, hay días que me apetece Mafia, entonces estoy con Alexandra de Patricia Bonet, que es de Mafia. Ajá. Estoy con uno muy cookie, que es Entre latidos, creo que se llama, de Vera Beril. Ujú. Y luego estoy con
con el de Kiss Me, el de Inmune a ti, que es el tercero, también de Ellen Kennedy. Estoy con los tres. Entonces, dependiendo cómo me apetezca, depende del modo en el que esté, digo, va, me pongo con uno, me pongo con el otro. Bueno, Pero sí, pues sí, la verdad es que estaba pensando lo que me habías comentado al principio, de que antes no leías y ahora, claro, te ha venido todo de golpe, todo lo que no has hecho antes, te ha venido todo de golpe, toda esa Estoy pasión por recuperando el leer. tiempo. Me recuerdas a una amiga mía que le encanta la lectura, vamos, que es igual, es así todo el rato leyendo y porque la encanta. ha sido muy curioso. Bueno, Ygritte, pues muchísimas gracias por participar. Muchas gracias a ti por invitarme. Que bueno, yo invito a todo el mundo que vaya a ver tus libros, que vaya a ver tu página web, que allí los puede encontrar todos y muchos éxitos. Muchas gracias.